Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Somos de Dios. Es una frase que encierra una relación de pertenencia que constituye nuestra identidad. Nuestra fortaleza se funda en que somos de Dios. Pertenecerle a Él es dejar la vida entregada en sus manos, confiando en su amor que nos preserva del mal. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén y se ha manifestado a todos los pueblos, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este sábado 10 de enero, nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía. Estamos ya casi concluyendo nuestro tiempo de Navidad. Vamos a agradecerle al Señor con su nacimiento en Belén y su manifestación al mundo, que ahora nos llame a nosotros a construir el reino de los cielos. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo,
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio de tu Hijo nos has hecho renacer para ti, concédenos que tu gracia nos modele a imagen de Jesucristo, en que nuestra naturaleza humana está unida a la tuya, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Y sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros permanecemos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación.
Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, al presentar la figura de Juan el Bautista, nosotros entendemos que cada uno de nosotros también tenemos esta misma misión, queridos amigos. Yandego ya hemos oído que lleva Juan el Bautista, es el que presenta: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Añadilla Esaína dice que Juan seguía bautizando aquí en Enón, cerca de Salim, etc. Aquí viene una discusión sobre la purificación y después ven también, dice que ese que vos le habías bautizado, es decir, se refiere a Jesús de Nazaret, que también él está bautizando. A Etiopía, al otro lado del Jordán. ¿Y cómo es eso? Y ahí entonces Juan enseguida nos da la lección. Porque esta es la realidad que nosotros, queridos amigos, muchas veces también sufrimos. Ñandego envidioso, ñandego muchas veces nos dejamos llevar por las cosas muy humanas, por mucho fanatismo, ¿entienden? Y sin embargo aquí Juan nos da aquí una lección maravillosa, porque ellos vienen y le dicen, ¿verdad? Del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Ateco dice: los solentos y cuajina llevan, ese pico pendere bautizar, cueco anja ema gatula oñe ponua lleva ya por lo mismo. Está umi o uma cue auto tena o uta cue avene endave van a opa en die va y copea. Entonces aquí Juan les da una lección, y esta lección es para nosotros, ¿verdad? Contra toda envidia, contra todas aquellas cosas, queridos amigos, que nos hace pensar: yo, la número uno, la estrella. Lleva. Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Primera cosa, queridos amigos. Bendiga tú, y entonces la olla tribuín, se copia. Y entonces comienza a falsear. ¿Entienden, queridos amigos? Por eso es que en la Biblia también escuchamos tantas veces los famosos falsos profetas que se atribuyen a sí mismos. Dicen, Shekopea, Sheko Amoa. Ese, queridos hermanos, evidentemente que algo está pasando con esa persona. O no entendéis para el evangelio, o directamente oí algo de coponar la ñacamena. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías. Es decir, Juan el Bautista reconoce y dice: ¿quién soy yo? Yo no vengo a atribuirme aquí poderes, cosas mágicas o extras que no me pertenecen, ¿entiendes? Es la primera cosa. Porque la envidia pues surge de ahí, queridos hermanos. Es esa falta de seguridad que nosotros tenemos. Y entonces, como no estamos seguros, aquí él dice: yo sé muy bien quién soy. Yo no soy el Mesías. O sea, yo estoy seguro, yo estoy segurísimo. Ni uno dice: ande con de valete, ande cope, ande como hacia gueroviata. Yo no soy el Mesías. Entonces, ¿por qué me voy a alardear de cosas que no me pertenecen? Pero he sido enviado delante de él. Pero areco a él la misión. Apeñan de yara o me a que ahí se va a la yapona. Pero ya entonces allí esa cuá. Si allí esa PA lleva ahí cuamba. Eva venían de yara lo me mía que se. A mí esa la pisa cuera a mi comunidad. Y aquí te pone un ejemplo tan lindo. En las bodas dice: el que se casa es el esposo. El esposo no es. Digo, se lamenta. El esposo
tengo el centro, ¿verdad? En este momento. Pero el amigo del esposo, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Entonces, se la pregunta, se la reina, porque se na email y lugar de hacienda y la estrella. El esposo y la esposa, los que están ahí, los novios que son las estrellas, nadie conté. Luego que tenía amigos, ahora farrea de cueraina, arango la de invitada, güey, y que sos su amigo, ¿verdad? Entonces, eso le está diciendo. Yo me alegro, dice, me lleno de alegría al oír su voz. Y ahora viene, queridos amigos, la sentencia final, que es para nosotros la enseñanza ejemplar. Dice, por eso mi gozo ahora es perfecto. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ojalá, queridos amigos, que cada uno de nosotros entienda esta frase. Papá, mamá, es necesario que mis hijos crezcan y nosotros iremos disminuyendo. ¿Por qué? Y porque nosotros le vamos pasando la pelota, le vamos pasando los valores en una sociedad. Es bueno que yo vaya entonces disminuyendo, pero que él crezca, que mi país crezca. No es yo el que tengo que estar aquí, fulano de enriquecer ilícitamente y que esto shema gato, la estrella. No, vos sos un servidor justamente, ¿entiendes? Vos sos un ministro, uno que tiene que prestar un servicio, dice la ministerio, y así. Yo soy un ministro dentro de la iglesia, no soy yo la estrella. Llegó allá acá, venían de Yara, o peor, venían de la Yaguatana, ¿entiendes? Entonces por eso dice, es necesario que Él crezca. Yo tengo que hacer que Él crezca y no yo, y que yo disminuya, en el sentido de que he cumplido con mi misión. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice justamente eso? Que nosotros, después de haber todo lo que hicimos, lo único que tenemos que decir es, he hecho simplemente mi misión, somos simplemente servidores. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que edifique siempre el reino de Dios en medio de este mundo y llegue a todos, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que el Señor los renueve y reciban de los demás la solidaridad necesaria, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten la paz y vivan en el amor sincero, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al sol y a la
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestro prójimo, concédenos poder tributarte con estas ofrendas el culto que te es debido y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos por la participación en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los hombres el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que tu pueblo, Señor, al que jamás has dejado de tu mano, experimente tu ayuda presente y futura, a fin de que disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas llenos de amor? Le rinden oro la música y la voz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey el labrador invoca en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer una flor en el jardín que a Dios enamoró.